hasta un 50% de los pacientes en general tienen problemas de lumbalgia o tienen, digamos, ausencia laboral por lumbalgia. ¿Eso qué significa? De un grupo de personas o trabajadores como ustedes, entonces les contratamos para un trabajo de 100 días. De esos 100 días, la mitad se pasan, digamos, con baja médica o problemas de lumbalgia. ¿Eso qué significa? Entonces, para las empresas es un problema. Yo te contrato para 100 días, pero me trabajas solamente 50, los otros 50 pago gratis. Y eso piensan así los empresarios. Entonces, hacen que los pacientes, digamos, sí, obviamente por el tipo de trabajo, ¿no es cierto? Trabajo pesado, trabajo de esfuerzo, los pacientes sí van a tener problemas de lumbar. Pero como van al médico y el médico ve que el paciente tiene, pues tiene que darle baja, ¿no es cierto? No porque le tiene que darle, porque sí, sino porque tiene sintomatología. Entonces es un problema. Por eso es que tenemos que entender que las lumbalgias en general, la gran mayoría de las lumbalgias son autorresolutivas, o sea, se curan solas, ¿no es cierto? Y eso, en general, se ve en la práctica diaria. ¿Cuántos de ustedes seguramente tuvieron lumbalgia y fueron al médico? No. Y que se tomaron algún calmante o directamente nada y con los días fue mejorando. ¿No es cierto? Cuando un paciente, digamos, en general, eso pasa más en los varones que las mujeres, tienen dolor lumbar, no sé, por esfuerzo, por lo que sea, por deporte, lo que sea, ¿qué es lo que hacen? Se cuidan, evitan hacer esfuerzos, 1, 2, 3, 4, 5 días, no sé, poco más, y se va resolviendo lentamente, ¿no es cierto? Con o sin tratamiento. Por eso es que, en general, las lumbalgias son autorresolutivas. Nosotros como médicos tenemos que saber eso. Y fíjense ustedes, pues, el 90% de estos pacientes, ¿no es cierto?, se resuelven antes de los 2 meses. Poco a poco va mejorando, ¿no es cierto? Y solo un 1.5% de estas lumbalgias va a irradiar a algún lado, a los glúteos o a los miembros inferiores. Fíjense ustedes que es muy bajo, ¿no es cierto?, que un paciente que tiene lumbalgia pueda comprometer o compresión radicular para que irradie, digamos, a los miembros inferiores. Entonces, cuando hablamos de fisiopatología, tenemos que entender que existen estructuras específicas de la columna que van a provocar dolor lumbar y hay otras que no, que son irradiadas de otros sectores. Tenemos acá, fíjense ustedes, lesiones musculotendinosas, son por contractura muscular, por trabajo pesado, ¿no es cierto? Es lo que los pacientes dicen, no, en mi trabajo estaba levantando, no sé, un motor y en ese momento no sentía dolor, pero cuando llegué a mi casa empezó el dolor y ahora es cada vez peor y no puedo mover. ¿Por qué? Por contractura muscular. O lesión o esguince ligamentario, esguince articular, ¿no es cierto? Que estos pacientes sí van a tener, digamos, lumbalgias si quieren de esfuerzo. O cuando no se llega a un diagnóstico certero, digamos, vemos que el paciente tiene alguna mala postura, o se sienta mal, o hace mal esfuerzo, hace algo, lo que se llama las lumbalgias mecanoposturales. Cambios degenerativos. En general, los pacientes que tienen mayor edad, ¿no es cierto?, van a tener problemas de columna. ¿Por qué? Por espondiloartrosis, degeneración de la columna, envejecimiento de las estructuras de la columna. Así como envejecemos todo el cuerpo, ¿no es cierto?, envejece el corazón, el pulmón, las articulaciones, la columna, las rodillas, la cadera, etcétera, etcétera. Uno va envejeciendo. Y eso, ¿no es cierto?, repercute en los pacientes de la tercera edad. A más edad, mayores molestias. Eso todos vamos a tener. Nadie se salva de eso.
Nadie. Por eso es que uno tiene que entender de esa manera que los pacientes que tienen mayor edad van a tener problemas de cambio degenerativo, lo que llamamos el canal estrecho, la espondilorastrosis, a veces espondilolistesis, ¿no es cierto?, que van a provocar dolor lumbar. Pacientes que por un mal esfuerzo, ¿no es cierto?, hacen que el paciente se rompa el anillo fibroso y sale la herida distal canal medular y provocan lumbalgias. Entonces, los pacientes que a veces tienen lumbalgia y a veces lumbociatalgia. Si es lumbalgia, por ahí el disco es medial, pero si es una lumbociatalgia, se va medio lateral y va a comprimir ¿qué cosa? Una raíz periférica que va a dar una lumbociatalgia. Eso ya es totalmente diferente. A veces los pacientes, digamos, por la posición, digamos, de malas posturas, ¿no es cierto?, provocan lo que llamamos la escoliosis. Seguramente si a ustedes les digo en este momento a todos, escriban su nombre, todos van a escribir de esta manera. Se sientan y agachan esto y hacen esto. Todos. Ninguno escribe como se debe escribir. ¿Por qué? Porque no les enseñaron. No les corrigieron desde escuela. Entonces, y las lumbalgias, mejor dicho, las escoliosis, se presenta con los años. Malas posturas, ¿no es cierto?, al pararse, al sentarse, al escribir, al comer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso pasa, no sé, porque el sistema estructural de un país está organizado así. O simplemente a los chicos ven en la escuela, ¿no es cierto? Los ven a los chicos, no, llevan la misma mochila que ustedes y a veces más grandes, pero con el triple de peso. Porque usted que yo veo las mochilas de ustedes, a veces acá no hay nada ahí adentro, no sé por qué llevan la mochila. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, pero los chicos en el colegio, ¿no es cierto?, llevan el libro de matemáticas, el libro de literatura, el libro de sociales, el libro de ciencias, el libro de, no sé. Entonces agarran, pesan, no sé, 80 kilos. Entonces, y los chicos manejan la mochila y hacen esto. Y caminan así. ¿No es cierto? Entonces, fíjense que están caminando y de paso escriben mal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que genera? Escoliosis. Por eso en otros países, en general, por ley, recomiendan que todos los chicos de la escuela lleven, ¿no es cierto?, las mochilas con rueditas. Justamente para evitar esto. ¿Por qué? Pero es una decisión, digamos, de estructura nacional. Porque en Bolivia nada, ¿no es cierto? Al docente no le interesa. Si no lleva el cuaderno, lo sacan de la clase, ¿no es cierto?, lo expulsan, ¿no es cierto? Y el chico, ¿no es cierto?, el papá, entonces le dice, tiene que ser responsable, es responsable, es responsable. Que, claro, no se dan cuenta que están obligados a ser responsables, sí, pero están deformando su columna. Entonces, ese es el problema. Entonces, cuando pasa eso, digamos, el paciente en algún momento va a tener problemas de lumbalgia. Si nosotros empezamos a hablar de escoliosis, podemos hablar 3 semanas de por qué y cómo se puede corregir, pero ¿sí?, el detalle es que ustedes tienen que entender que, digamos, una de las causas de las lumbalgias simplemente es esa. ¿No es cierto? Entonces, pero también existen estas otras enfermedades. Enfermedades sistémicas y enfermedades viscerales. O sea, esas enfermedades que no son problemas de columna, pero irradian hacia la parte lumbar. Y obviamente, claro, el paciente, ¿no es cierto?, lo que más le aqueja es la columna.
Lo que piensa es que tiene algún problema en la columna, porque así se lo dijeron, ¿no es cierto?, los vecinos, los familiares, etcétera, etcétera, y va al hospital no porque le duele el abdomen o porque tiene otra cosa, sino porque le duele mi espalda. Y el médico dice, tiene este dolor de espalda, sí, lumbalgia, hernia de disco, que se interna en neurocirugía. ¿Los revisaron? No. ¿Hicieron interrogatorio? No. ¿Hicieron anamnesis? No. No hicieron nada, simplemente internación. Por eso es importante entender este tipo de cosas. Porque si no hacen eso, están totalmente equivocados. Existe esto que se dice que no hay una relación real o evidente, ¿no es cierto?, entre lo que es las imágenes, ¿no es cierto?, y la sintomatología. ¿Por qué? Porque en general cuando un paciente llega a la lumbalgia, llega al hospital con lumbalgia, más del 80% no va a tener un diagnóstico certero en ese momento. Va a tener, sí, alguna cosa. Obviamente el paciente tiene una lumbalgia, dolor lumbar, le duele mucho. Le hacen un estudio de radiografía, no tiene nada. Le hacen una tomografía, no tiene nada, pero le duele. Pero dice, no, usted no tiene nada, vaya a la casa, doctor, pero me duele. No, le va a calmar con esto, vaya a la casa. No existe una relación en general en ese momento. Claro, obviamente, si nosotros lo estudiamos en profundidad, vamos a encontrar la causa de por qué, digamos, ¿no es cierto?, va a tener la lumbalgia sin tener patología discal. Entonces, lo que primero buscamos siempre es una hernia de disco, ¿no es cierto? Pero, cuando pasa ese tipo de cosas, dice, no, pues uno pregunta, y si estaba haciendo esfuerzo, bueno, es una lumbalgia de esfuerzo, o lo que se llama, ¿no?, el esfuerzo o la lumbalgia, ¿no es cierto?, mecanopostural. Y fíjense, entre 65% de la población sana, ¿no es cierto?, va a tener algún problema de disco. ¿Eso qué significa? Que si yo les hago un estudio de resonancia a todos ustedes, más de la mitad, como seguridad, debe tener problema de disco. Seguro, es degeneración de disco. Pero, ¿se quejan de dolor lumbar? No. Eso es el problema, es que cuando tienen un problema lumbar y de esto, es una hernia de disco ya. Pero por eso es que no existe una buena relación entre lo que son las imágenes y la sintomatología. Pero hay pacientes que tienen este tipo de patologías. Sí, ¿no es cierto? Estos son los llamados hernias de disco que van a provocar una lumbalgia aguda y a veces una lumbociatalgia. Pero en porcentaje es el menos, porque llegan más o menos al 1%. Fíjense ustedes. De todas las lumbalgias que van a ver ustedes, el 1.5% van a tener que encontrar o van a encontrar seguramente alguna patología que es la causa de la lumbalgia. El resto puede ser de cualquier causa menos por un problema discal. Por eso es que necesito que entiendan lo que es la lumbalgia. Y de estos, de este 1% de que hablamos de las emergencias que tienen 1.5%, solo el 2% va a tener indicación quirúrgica. Fíjense ustedes, es bajísimo, es muy bajo, porque métanse eso a la cabeza, no todas las hernias de disco tienen indicación quirúrgica. Estadísticamente se ha demostrado que las hernias de disco, solo el 2%, al 2.5%, algunos dicen 3.5% tienen indicación quirúrgica. El resto no. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de hernias de disco vamos a hablar de la clasificación de las hernias de disco, de abombamiento, protrusión, extrusión y secuestro, que, ¿no es cierto?, solo algunos tienen indicación quirúrgica, otros no. Pero cuando hablamos de lumbalgia, solamente este 2% va a tener indicación
aplicación quirúrgica. Hay algunos que tienen el 4% por fractura y compresión de las vértebras pueden generar dolor lumbar. ¿Eso qué significa? Pacientes que caen de altura, por ejemplo, no sé, si algunos de estos jóvenes caen de 5 metros, caen de parado, con seguridad van a tener una fractura de columna. Seguro que sí. ¿Por qué? Porque en general, por ejemplo, no sabemos proteger la columna. Pero si nosotros, digamos, cae uno que está entrenado en paracaidismo, cae de 5 metros, con su plomón, probable que no tenga. No digo que no va a tener, porque sabe cómo caer. ¿No es cierto? Entonces, alguna vez, si alguno de ustedes hizo paracaidismo, hay pasos para seguir, para no lastimar la columna. ¿No es cierto? Pero uno que no hace entrenamiento, cae y de para no, está todo bien, y si se levanta, se va caminando con una fractura. ¿No es cierto? Y en los pacientes que tienen osteoporosis, pacientes de la tercera edad, ¿no es cierto?, van a tener fracturas. Esto sí, ¿por qué? Por su condición, por su enfermedad, la osteoporosis, ¿no es cierto? Esto, el 3% es espondilolisthesis, y en general eso es más degenerativo. Bases degenerativas. Y el 7% en general es por metástasis. Entonces, estos pacientes que tienen un cáncer previo en otro lado van a tener metástasis y van a provocar dolor lumbar. Y las espondilitis anquilopoyética, estos pacientes sí van a tener dolor lumbar casi permanente por su condición. Y fíjense ustedes, el 0.01% van a tener este tipo de imagen que es una infección. Espondilodiscitis. Si yo veo esta imagen normal, esta más o menos, esta es totalmente zigzagueante, si quieren. Esta imagen es sinónimo de infección. Infección. Ya sea por gérmenes comunes, gram negativos, gram positivos, tuberculosis, etcétera, van a tener. Y otros tenemos la hernia de disco, un proceso degenerativos, un cáncer, etcétera, que todos estos van a provocar, ¿qué cosa? Una lumbalgia. Lumbalgia. Pues fíjense ustedes que estamos empezando a hablar de otras patologías que pueden provocar una lumbalgia. No estamos hablando de hernia de disco. Dentro de la lumbalgia sí, entre las hernias de disco, pero no es la causa principal. ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes, conclusiones. El 80%, a pesar de las causas, se debe una lumbalgia inespecífica. Tiene un dolor lumbar, hacemos el estudio, no encontramos nada, salvo este proceso definitivo que no comprime nada, pero tiene lumbalgia. Dice, no, usted tiene hernia de disco, vaya a un neurocirujano. Pero no, esa no es la causa. Seguramente hizo algún mal esfuerzo, un mal movimiento que va a tener dolor lumbar, pero esa no es la causa, porque no comprime ninguna raíz. Ahora, ¿existen otras patologías que pueden generar dolor lumbar? Sí. Fíjense ustedes la imagen esa y van a ver qué cosa. Una masa. Si nosotros prestamos atención, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos acá? Un tumor, ¿no es cierto? ¿Dónde está ubicado más o menos? En la torácica. ¿Dónde está más o menos ubicado? ¿Dónde? El nivel más que todo. A ver, el nivel. Torácica. El nivel en la columna, no en lateral. Después hablamos de lateral. Lumbar, ¿qué nivel? L. ¿Por qué? Por el cono medular, ¿Qué pasa con el cono medular? que está a la altura de el. Porque la columna termina en L1. Entonces tengo este L
2 2, y esto es L3. 3. Entonces yo tengo en el espacio L2 y L3, ¿no es cierto? Ahora lateralmente tenemos, ¿no es cierto?, en lo que son, está por fuera del canal medular, ¿no es cierto? Está desplazando, ¿qué músculo es este? Psoas. Psoas, ¿no es cierto? Entonces yo sé que este tumor va a comprimir las raíces, pero no el canal medular. Entonces uno tiene que empezar a entender y interpretar de esa manera. Entonces siempre uno tiene que estar pensando, digamos, cuando vemos una imagen, más o menos dónde está ubicado. Bien, ahora, ¿existen otras causas sistémicas que pueden provocar una lumbalgia? Sí. Si nosotros ponemos a pensar, fíjense ustedes, yo tengo, ¿no es cierto?, una infección, ¿sí?, que va a provocar una lumbalgia. Yo tengo un tumor que va a provocar una lumbalgia, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? ¿No es cierto? Por eso yo le digo, cuando un paciente vaya a la lumbar, a la consulta por lumbalgia, tienen que empezar a interrogar, hacer el examen neurológico. No pensar, tiene lumbalgia, es hernia de disco, y no. O directamente le pasan un analgésico y mejora. Si ya vayas a la casa. No. ¿Por qué? Porque fíjense, estos pacientes que tienen otras enfermedades sí van a tener lumbalgia, pero digamos, ¿cuál es la diferencia? Que estos pacientes en general no mejoran con el reposo y más bien aumentan en la noche. Entonces, el paciente tiene una lumbalgia, va al hospital, lo ve, ¿no es cierto? El médico le dice, me tiene lumbalgia, tómese estos analgésicos y le pide algo más. ¿Cómo está? Estoy mejor, y puede hacer la casa. Deja de tomar y sigue el dolor otra vez. Va a otro lado. Me duele, ¿no es cierto? Y ¿hace cuánto? No, hace 2 días, ya antes tenía, pero me calmó con dolor. Tome otro analgésico, vaya a la casa. Mejora, otra vez vuelve. Va a otro lado, otra vez vuelve. Pero nadie le hace el interrogatorio y la pregunta, ¿no es cierto?, adecuada de por qué le duele. Cuando empezamos a preguntar, ¿no es cierto? Sí, dice el paciente, no mejoro ni de día ni de noche, y en la noche aumenta más el dolor. O sea, aumenta más con el reposo, sí. Camino un poco, me mejora, otra vez me empieza a doler, me siento, me mejora, otra vez me duele, y entonces este paciente tiene algo. Tiene algo que tengo que buscar. Le hacemos una radiografía y no vamos a encontrar nada. ¿Por qué? Porque es una infección. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es una infección. No. ¿Por qué? ¿Mm? Muy bien. La radiografía solo nos muestra la parte ósea. ¿No es cierto? Entonces necesitamos hacer o una tomografía o una resonancia para ver este tipo de estructuras o estas. Por eso es que es importante, uno tiene que ponerse a pensar en esas cosas y, ¿no es cierto?, pedir el estudio de acuerdo al examen neurológico y al interrogatorio que ustedes hacen. Porque si no hacen el examen interrogatorio, están totalmente equivocados y siempre se van a equivocar el diagnóstico. Por eso es que entender esto, fíjense ustedes, pacientes mayores de 50 años, cáncer previo, pérdida inexplicable de peso, un tratamiento sin respuesta al dolor, no mejorar con el reposo y tiene mayor duración, más de un mes, que tengo que pensar que tiene metástasis en la columna. ¿No es cierto? Es una enfermedad sistémica, no es un problema de columna.
sí afecta a la columna, pero es una enfermedad sistémica. Pero tengo que pensar también que hay pacientes que tienen dolor lumbar, sí. Fiebre y dolor lumbar, ¿no es cierto? Tengo que sospechar de qué? De una infección urinaria, ¿no es cierto? Y si yo sospecho de una infección urinaria, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al examen. La apoyo y qué más? Los laterales, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que pensar de esa manera. Pero si el paciente dice, yo tengo lumbar, que me duele la espalda, ¿no es cierto? Y les dice, doctor, me duele mi espalda, me duele acá. Ah, esto es su contractura muscular. Y se lo manda. ¿No es cierto? ¿Hicieron el interrogatorio? No. ¿Hicieron el examen? No. ¿Hicieron la percusión? No. Entonces se equivocaron de diagnóstico. Por eso es importante que cuando un paciente vaya al hospital con lumbar, tienen que pensar en todas estas cosas que estamos hablando. Entonces tienen suerte de que yo les explique esto. ¿Okay? En las otras universidades no les enseñan. Ni siquiera llegan a la lumbar. ¿Qué es lo que llevan? Simplemente llevan el tema de hernias de disco. Nada más. Y a mí no me interesa que aprendan de memoria la carrera. Me interesa que aprendan estas cosas. A saber diferenciar las patologías en un paciente que tiene lumbalgias. Entonces, fíjense, cuando yo tengo un paciente que tiene dolor lumbar, paciente de 75 años, que se resbala en la casa y cae sentada y tiene dolor lumbar, ¿qué es lo que tengo que pensar? En fractura, acuñamiento vertebral. Fractura, acuñamiento vertebral. Pacientes de la tercera edad. Ahora, hay pacientes que son jóvenes, pero tienen enfermedades sistémicas autoinmunes que les obligan a consumir corticoides. Entonces, estos pacientes, ¿qué van a tener? Osteoporosis, ¿no es cierto? Osteoporosis. Entonces, cuando hablamos de osteoporosis, tenemos que pensar en todas esas personas que van a tener este tipo de patología. Ahí en el cuadrito seguramente ustedes ven, ¿no es cierto? 50 años, ¿no es cierto? Mayor de 50 años, ¿no es cierto? Esto, más que todo, mayor de 50 años en las mujeres y 70 años en los varones, caída y uso de corticoides. ¿Por qué 50 años en las mujeres? Muy bien, la menopausia. ¿Qué pasa en la menopausia? ¿Cómo? Muy bien. ¿Qué ocasiona eso? La descalcificación. Sí, bien. ¿En qué porcentaje? ¿Cómo? 3% cada año. ¿Así? Están llamando al gineco, ¿no es cierto? ¿Hablaron de menopausia? No, ¿No? no. ¿Cuánto por ciento va? Usted sabe, hasta por edad en general, las personas jóvenes, ¿no es cierto?, aumentan el acúmulo de calcio, hay un ascenso hasta cierta edad, más o menos hasta qué edad. 30. 30. ¿Cuánto? 20 años. ¿Sí?
Después de eso ya no aumenta más. 30 años. 30 años. 30 años. ¿Seguro? ¿A qué edad? 30. Para la próxima clase van a estudiar fractura aplastamiento por osteoporosis. Anótense, porque yo voy a tomar examen, ¿ah? Fractura aplastamiento por osteoporosis. Fisiopatología de por qué se aplasta las vértebras. Dosis normal de calcio en sangre, tanto en varones como en mujeres. Alimentos que contienen mayor cantidad de calcio. Y qué porcentaje disminuye en las mujeres y en los varones. En la época de la menopausia en las mujeres y en la época de la andropausia en los varones. Tienen que entender eso, si no, se van a equivocar. Además, creo que tienen que estudiar ustedes para hoy, tomarse examen sobre los centros urinarios, ¿cierto? Tarea. ¿Estudiaron? No estudiaron, ninguno, ¿ah? A ver, ¿quién estudió? ¿Dos? A ver, vamos. Centro cortical. ¿Y qué más? Sí, ¿qué más? Perdón. Hola. Sí. Porque cuando tiene una lesión, el colon medular, el paciente ¿qué hace? Tiene una vejiga neuro. ¿Cierto? ¿Dónde está el centro principal? ¿Ah? ¿No? Estudiar, ¿verdad? No se ha mandado. Vas a dar tu nombre y tu nombre. En un papel. Existen tres centros de admisión. El centro continuo, la protuberancia, en el colon medular y frontal. ¿Y esto por qué? Porque en general, ¿no es cierto?, la función de lo que es contracturas de la canción y contracción del músculo del pezón está comandado por la vejiga. ¿Sí? Y cuando queremos controlar, digamos, o contener la micción, ¿qué es lo que comanda? El cerebro, ¿no es cierto? Siempre yo les comparo, hago las comparaciones cuando, digamos, no sé, en la calle, por ejemplo, ¿no es cierto? El hombre tiene ganas de orinar, ¿qué es lo que hace? Va a cualquier esquina y orina, ¿no es cierto? Eso se ve la gente común, ¿no es cierto? Pero las mujeres es mucho más complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cierran el esfínter, ¿no es cierto?, urinario, ¿no es cierto?, el esfínter vesical. Aguantan hasta donde pueden para llegar al lugar adecuado, ¿no es cierto? Pero eso, ¿qué es lo que comanda? El cerebro, ¿no es cierto? Y la protuberancia, ¿qué es lo que hace? El control de los esfínteres, ¿no es cierto? Entonces, por eso cada uno tiene, digamos, una función, digamos, adecuada. No hay un centro, digamos, importante. Hay otros que dicen que sí, ¿verdad? El centro continuo es el principal, el que comanda esto. Sí, pero, digamos, cada uno tiene su función
adecuada para que funcione, ¿no es cierto?, la dicción. No hay, digamos, uno dice, esto es, ¿no es cierto? No, sino que cada uno va con su función adecuada cuando está sano. Y cuando está lesionado, prácticamente el paciente sí va a tener problemas muchas veces, digamos, de contractura o relajación del esfínter vesical o del músculo depulsor. Pues recuerden ustedes cuando hablamos de lo que es tensión de la neurona motora superior y tensión de la neurona motora inferior, ¿no es cierto? En uno se contraía, en el otro se relaja, ¿no es cierto? Mucho va a depender de ese tipo de cosas para entender esto de, digamos, la patología neurogénica en los pacientes y dónde está ubicada la lesión. ¿No es cierto? Eso es, digamos, como un entrenamiento para estimular que estudien ustedes. En realidad, eso es más para el especialista, para nosotros, no para ustedes. Pero de cuando en cuando es bueno que, digamos, estudien y sepan entender, digamos, este tipo de cosas. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? ¿Quedó claro? Sí. Entonces, para la próxima clase.